Hola, ¿qué tal? Este es el Profundiza de El Inframundo. em, y les voy a contar brevemente de lo que hemos estado trabajando. Abordamos dos grandes temas, las emociones y el racismo. Esto a raíz de entender el inframundo de una manera más metafórica, tratando de ver, por ejemplo, el infierno de Dante, em, pero no solamente a través de la obra del autor, que hoy en día es muy difícil de leer, sobre todo a la edad todavía de nuestros estudiantes, pero sí comenzar a entender algunas formas del, del infierno, ¿no? El infierno no solamente es un lugar que algunas religiones han presentado como existente, sino que también tiene un valor metafórico. En ese sentido, nosotros hemos dividido esta segunda parte del Profundiza en dos, ¿no? Y hubo estudiantes que eligieron el tema de la profundidad, complejidad, crispación de las emociones, y otros eligieron el tema del racismo. El tema del racismo lo abordamos a partir de un cuento de Julio Ramón Ribeiro titulado Alienación, que ustedes también deben de conocer. Eso nos dio pie a hacernos una serie de preguntas en relación con este tema que ahora van a ver a sus hijos contándonos. En fin, yo saco una serie de preguntas de autores peruanos que han analizado el tema de la discriminación racial, y, y ahí nuestros estudiantes, contestando esas preguntas, han terminado escribiendo cada uno un ensayo. Después está el infierno de las emociones. Y hay un bonito pasaje que quiero compartir con ustedes, que también lo hemos leído en clase y que fue muy significativo. El pasaje dice esto, dice: según cuenta un antiguo relato japonés, un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen a que le explicara el concepto de cielo e infierno. Pero el monje respondió con desdén: no eres más que un patán, no puedo perder el tiempo. Herido en lo más profundo, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba sobre la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. Ahora vamos a pasar a que nuestros estudiantes lean el ensayo que escribieron y nos cuenten un poco la ruta de aprendizaje que siguieron para llegar a estos temas. Hola, yo soy Emilio y este es mi ensayo. Todos somos afrodescendientes. El problema es que después de miles o millones de años, el ser humano cambió en diferentes lugares. Estas diferencias ahora son usadas como una forma de justificar actos de exclusión, burla o crímenes. Por eso mucha gente recurre a la alienación, el proceso de cambiarse para ser alguien más, como en el cuento del mismo nombre. Es tratar de ser algo que no eres para ser aceptado o querido. Todo esto es causado por actos e ideologías racistas. ¿Pero qué es el racismo? El racismo es el acto de alejar a una persona o grupo de personas por raza, cultura, religión o manera de pensar. Eso causa situaciones racistas como la de Rosa Parks, que por una regla de que los afrodescendientes vayan al fondo del bus, la arrestaron por desobedecerlo. Y eso, bueno, no le gustó mucho a la comunidad negra. Estos actos también son expresados a alguien externo a la patria de alguien. Eso es la xenofobia. Estos pensamientos crean estereotipos. Los estereotipos son algo que se suele usar para calificar a una persona o grupo con un patrón, como que los pobres son ladrones o que los nativos son salvajes. Y todos estos estereotipos y pensamientos vienen de la separación de la gente en razas. El problema es que la gente en todo el mundo viene de un mismo lugar, lo único diferente sería el color de la piel o ciertas apariencias físicas, cuando todos somos humanos. Pero en todo esto que he dicho, sale la pregunta de decir si cholo o negro de cariño es racista. Estas palabras no son racistas si es que son dichas en cariño o confianza, porque no se dicen con manera de ofender, aunque el único problema sería saber dónde lo dices, porque se puede tomar de manera negativa. Pero, ¿de dónde surgen los prejuicios racistas? Porque tiene que haber un origen.
y esos orígenes vienen de los actos pasados que se cometieron por el grupo o correspondiente, ya que son como excusas para culpar a alguien de algo que no hizo. Y ahora esos prejuicios se forman de manera parecida en algunos casos, pero suelen ser más que todo por razones pasadas o pensamientos viejos. Ahora, ¿se puede vencer el racismo? Es algo que se pregunta mucha gente y es algo que se está haciendo cada día, con marchas y menciones al público. Y tú también puedes apoyar enseñándole al resto que ser diferente no está mal. Gracias. Hola papás, hoy voy a leer mi ensayo que se titula ¿Cómo el racismo nos cambia como personas y sociedad? La idea del racismo es que te discriminan por tener un color de piel que no encaja con los estereotipos. Mayormente el racismo se da a la gente con piel de color más oscuro, ya que hay gente que piensa que solo los colores de piel más claros van con los estereotipos de belleza. Aunque el racismo no se da solo por los estereotipos de belleza, sino por las acciones que pueden haber causado gente de tu raza en tu pasado. Una situación racista puede ser ir al supermercado con tu familia para comprar y estás en una fila, y alguien robarlo, pero por ser tú el de piel más oscura te culpan a ti, lo cual está mal, porque tienen un estereotipo muy cerrado cuando toman en cuenta a la gente con una apariencia diferente. Puedes identificar un acto de discriminación racial tan pronto escuches la palabra porque eres blanco o negro, ya que si le reclamas algo a alguien con una apariencia diferente que ha hecho algo malo, no te hace racista, ya que no estás tomando en cuenta su apariencia, sino que estás tomando en cuenta su acción. El racismo puede ser usado al revés, pero no lo toman como un caso grave. Por ejemplo, una persona negra discrimina a una persona blanca. Como las personas blancas no suelen ser discriminadas de esta forma, no se alocan tanto como si fuera al revés. La xenofobia es una discriminación a los extranjeros. Algunos actos xenófobos son burlarse de los extranjeros mediante las problemáticas o estereotipos de su país. Por ejemplo, una persona de nacionalidad china y origen chino va a un país norteamericano y los ciudadanos norteamericanos empiezan a hacer bromas y comentarios sobre su apariencia y cultura, justificando que lo pueden hacer porque esa persona es extranjera. Eso es un acto de xenofobia. Los prejuicios racistas surgen de los estereotipos que la misma sociedad crea, como los negros son ladrones y asesinos. Esa es una idea que crea la población y cualquier persona influenciada por ese estereotipo que ve a alguien que no sigue la va a juzgar, ya que piensa que sí o sí van a seguir siempre ese estereotipo. El término raza no es discriminativo y no es incorrecto usarlo, ya que todos tenemos razas, ejemplo, raza negra, raza asiática, raza mestiza, etc. Es lo mismo como si estuviéramos clasificando cualquier otra cosa. No es correcto usar términos discriminativos en ningún momento, pero cuando hay confianza es normal poner apodos y bromear entre amistades. Entonces te refieres a alguien como negro o cholo, no eres racista, pero igual no es lo ideal emplearlos. Aunque otro caso sería usar estos términos para insultar a alguien, lo cual es un acto racista. Y no está bien. Un estereotipo es una idea que la sociedad crea y que ellos toman como la imagen aceptada o el estándar. Un prejuicio es juzgar sin antes conocer al grupo de personas que están siendo juzgadas. Y este grupo es juzgado por no seguir el estándar de la sociedad. Estos estereotipos llevan a la alienación, lo cual significa cambiar tu aspecto físico, tu forma de hablar y tu historia, o sea, tu identidad en general, solo para encajar en ciertos estereotipos que la sociedad que te rodea te pone. Depende de que su estatus social, raza y padres van a enseñarte estos estereotipos mediante vas creciendo, o lo escucharás en tu entorno. Ya depende de ti si tú quieres dejar de influenciar por esas personas o no. Pero tus padres y tu entorno siempre van a ser los que moldean tus actitudes y tu educación. Por lo que si eres una persona prejuiciosa, habla mucho sobre tu entorno y educación desde la edad temprana. Vencer el racismo es una tarea difícil, pero la mejor manera de vencerlo es inculcar mejor educación a la nueva generación de niños y educar en las escuelas, tanto como en casa, más sobre este tema. Esto hará que la gente crezca con diferentes pensamientos e ideologías y que poco a poco se eliminen los estereotipos y prejuicios, lo cual hace que el racismo y discriminación disminuya en una buena cantidad. Ahora mismo solo queda eliminar los pensamientos malos que hacen que juzguemos a las otras personas y empezar a incluir más a gente de diferentes razas, para conocer diferentes puntos de vista y empatizar con aquellos que son afectados por esto. Toda esta situación es como un infierno por el que podemos librarnos. Para hacer esto me inspiré de las situaciones o noticias que se dan hoy en día y muchas películas o cosas así han estado mostrando estas cosas y todo lo que pasa en torno en nuestro alrededor. Gracias. Ya. Bueno, hola padres y madres. Bueno, voy a leerles el texto. ¿Qué significa alienación? Alienación significa pérdida de identidad de una persona o pérdida de personalidad. Uno a veces trata de esconderse atrás de una persona falsa por miedo a que no la acepten e intenta ser otra persona. El racismo es un conjunto de palabras ofensivas hacia otra persona.
o intentan darle inseguridades. Por ejemplo, una chica o un chico de color van a un lugar y la gente de piel clara les dice ándate a tu cerro o cosas así. Pero no todo va en contra de la gente. También una forma de ser racista es decirle a una persona de piel clara, tú eres pituco o pituca. Sobreponerle un nombre discriminatorio a otra persona es un acto racista. También la palabra xenofobia. La xenofobia significa discriminar a un extranjero. Eso también es un acto racista. Burlarte por el acento de una persona o por la apariencia física es un acto discriminatorio. Prejuicio y estereotipos son un conjunto de palabras. Si lo llevamos al tema de racismo, el racismo es un grupo de palabras que ofenden a las personas. La palabra raza significa varias cosas. Puede ser discriminatoria, depende de cómo lo usas o con quién lo usas. Por ejemplo, la palabra raza puede ser a la raza de un perro. Esto depende de cómo usas la palabra. También la palabra negro o cholo pueden ser discriminatorias. Pero si yo le digo a mi amiga, oye chola, y es una broma, no tendría por qué ser discriminatoria. También depende de cómo la usas. Todos los prejuicios racistas salen de la gente. Los inventan porque les parece gracioso, como la palabra cerro, la usan bastante para discriminar a las personas. Pero esto es una palabra normal y corriente. El racismo no se podrá vencer por completo, pero sí lo podemos parar o frenar un poco a la gente. Nosotros no podemos cambiar el pensamiento de una persona, pero sí podemos hacer que entren en razón y se den en cuenta de lo que hace. Yo aprendí en este taller a decir lo que pienso y a comprender a los demás. Y yo me inspiré en escribir esto en el libro que se llama Alienación. Muy bien. Papá, soy Sol y este es mi texto sobre el racismo. La alienación es la pérdida de identidad de una persona o grupo. Por ejemplo, ir a un lugar con gente blanca siendo de color. La persona posiblemente sienta como que no encaja o tiene que cambiar su color de piel solo para encajar. También puede haber un acto de discriminación hacia esa persona y sienta presión por cambiar su aspecto. Sin embargo, hay términos que depende de quién lo diga, puede ser considerado discriminación o no. Por ejemplo, cholo o negro, ya que si hay confianza o te lo dice un amigo, no te ofenderías. Pero si te lo dice una persona caminando por la calle, se sentiría como una agresión. Los estereotipos también pueden causar alienación. Por ejemplo, cuando creen que una persona negra no es educada o no es culta. Eso también es un prejuicio porque asumes algo sin ni siquiera conocer a la persona solo por su color de piel. Creo que a veces se fomenta la discriminación con pequeñas acciones del día a día, como cuando en un lugar le dan preferencia en atender a un blanco y dejan segundo a una persona de color. Creo que una de las formas de superar el racismo, si es que eso es posible, es educando a los niños desde pequeños a que eso está mal y afecta a otras personas y no hay razón para hacer menos a otro por su aspecto o por algo que ellos no escogieron y no pueden cambiar. Y algo que me ayudaba para escoger este texto fue un texto que se llama Alienación y también fue organizar mis ideas. Fin. Hola, voy a leerles mi ensayo que es La vida y la emoción. El infierno es una actitud mental. En mi opinión, los señores hablaron de la muerte como algo feo, triste, lo peor que te podía pasar en la vida. Cuando es la evolución de tu alma, tu crecimiento, como si dejaras tu capullo. No hay infierno, es algo que nos mete en la cabeza. Sí creen en un cielo lleno de ángeles que te guiarán y enseñarán todo para tu siguiente misión. La emoción aparece de forma espontánea y no tenemos control sobre ella. Los sentimientos son un proceso de interpretación de esas emociones, por eso somos completamente conscientes de lo que estamos sintiendo y respondemos a partir de ello. Las emociones son temporales, suceden en respuesta a una situación que estamos viviendo. Los sentimientos nacen a partir de la emoción. Si tenemos autocontrol emocional, podemos avanzar para no quedarnos estancados en un pensamiento negativo. Siempre hay una persona que es nuestro espejo, que es para enseñarnos lo que nos falta trabajar en nosotros mismos. Todo lo que te molesta de otros es tu espejo, de lo que no has resuelto o sanado en ti mismo. Siempre que algo te genere malestar en tu vida, agradece y pase la página. Y aquí es una oportunidad para sanar y crecer. El control de las emociones es importante, ya que haciéndote con toda una mezcla de emociones fuerte, no te van a ayudar a crecer y no vas a llegar a ningún lado. La vida siempre te va a presentar dos caminos, uno donde se ve fácil, sin dolor, y el otro lleno de aprendizajes y enseñanzas, pero largo. A veces uno elige el fácil y termina siendo un pozo sin fin, pero en un pozo siempre hay un rayo de luz que te salvará la vida. La vida es distinta para todos y a veces nos toca experimentar experiencias difíciles porque tenemos que enseñar o aprender de eso. Como también no existe ni el bien ni el mal, solo es su cosa así, para que aprendamos a demostrar que no va del mundo y que a veces está tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Cuando la vida nos presente situaciones difíciles, debemos parar, respirar, mirar
los inquieta o da miedo, para así lograr gozar de la alegría de vivir en este mundo lleno de aprendizajes. Para vivir una vida sin el apego, uno no se debe sentir dueño de nada ni de nadie, solo agradecer y vivir la abundancia y la alegría. No existe un infierno, sino que en esta vida te tocó enseñar que la maldad existe. El punto es que uno no puede acabar haciendo la maldad, sino regresas y pasarás por lo mismo hasta que aprendas. Te tocó, no hay villano en una historia, a veces te toca interpretar así por un aprendizaje. Y luego todos subimos a la luz porque la transmisión acaba. Nada resiste a la naturaleza de la vida, que es un cambio. Lo que me inspiró para crear este ensayo fueron textos del budismo que son bien abiertos y piensan bastante en agradecer y no viven pensando en el apego del otro. Gracias. Hola, me llamo Almudena León y les voy a presentar este ensayo llamado Las realidades del racismo. La alienación es como limitación o condicionamiento de una personalidad. En mis palabras diría más que es como la pérdida de identidad de un grupo o persona. Por ejemplo, una situación en la que siento que se representa el racismo y la alienación es cuando en una tienda está alguien blanco y también de color oscuro y atienden primero al blanco y le dan privilegios solo por ser de color piel. Eso no dice nada de la persona y ahí es cuando sientes que no encajas. Es ahí donde te das cuenta que es discriminación, porque puede que el blanco no pueda pagarlo y el negro sí. No puedes predecirlo por el color de piel. También hay estos términos que son cholo, serrano y otros que hacen que las personas sientan que no pertenecen a este mundo. También está el caso de la xenofobia, que viene a ser el rechazo por los extranjeros. Este odio se ha generado, creo yo, por todo lo que ha pasado con la discriminación a la gente de piel oscura, que ellos odiaron a los blancos hasta a los que no los discriminaban. Entonces también existe el racismo al revés, que para mí es la discriminación a los blancos, porque muchos de piel oscura dicen, ay, tú lo tienes todo, y se ponen como en un plan de celos o resentimiento con gente que no le ha hecho nada. Entonces ahí se invierte el racismo. El término raza se usa para expresar raza negra, raza blanca, etc. En mi opinión está bien usar ese término porque estás expresando lo que es. Para liberarse del racismo habría que cambiar la forma de pensar de todo el Perú y eso es algo difícil. En mi opinión, vamos a vivir así por el resto de nuestras vidas. Yo me inspiré en este libro, en esto con el libro de Julio Ramón Ribeiro, Alienación, ya que habla del tema identidad y transgresión y eso me inspiró a hacer este ensayo. Además de eso, leí más temas sobre el racismo que me hicieron darme cuenta de que podía escribir sobre eso y dar mi punto de vista de este tema. Cuando caminas y sientes miradas de odio anónimas, comentarios sin valor emocional, miradas juzgándote sin que hayas hecho algo para merecerlo, y cuando te propones ver el por qué te miran así, te ves a ti mismo, te reflejas y no ves nada fuera de lo normal. Luego ves a la sociedad que continúa bajando tu autoestima por cumplir un estatus que cambia a diario y empiezas a odiarte por no cumplir eso. Por no ser como quieren que seas, porque no lo ves como un modelo cierta persona, todo por cómo te ves, por un color de piel. Cuando pierdes la razón en los sentidos, cuando te molestas y llegas al extremo de una emoción fuerte. El racismo surge de la cadena de la antigüedad. Si a alguien solo por ser de color no le dejan hacer lo mismo que a alguien blanco es racismo. Por ejemplo, Pepito es blanco de ojos azules y su amigo Juan de ojo café y piel morena quieren ir a la playa, pero dice que solo lo pueden entrar si llevan gorro. Pepito no tenía gorro, pero ingresa de igual manera, pero no le dejan entrar a Juan. ¿Por qué? Entonces, juzgar a alguien por cómo se ve, la mayoría de gente lo hace. Pero ¿por qué al ser humano se le resulta más fácil juzgar a algo por cómo se ve, ya que es más fácil verlo, que
conocerlo, y luego está la avaricia, que salen las personas, la envidia, el racismo, salen los prejuicios de la gente, que no pueden ver más allá de las apariencias. Los ignorantes, la gente bruta que llaman y tratan y abusan de la gente negra, morena, afrodescendiente, y de alguna manera se sienten bien o superiores al hacerlo. La costumbre y presión social es abrumadora. Lo difícil que debe ser cambiar tu modo de pensar cuando todo el mundo a tu alrededor piensa diferente es muy difícil. Y para la gente racista es igual. Vive atrapada en las viejas costumbres, los pensamientos y acciones prejuiciosas de su entorno. Y para su entorno es igual. Porque si a alguien no le dicen que es el racismo no vive en su entorno, así casi imposible que desarrolle disgusto, asco al ser racista. Y mi proceso en el aprendizaje, supongo que como todos, cuando te informas y descubres cosas nuevas, o lo procesas y haces una información y cambias tu pensamiento, o evoluciona de mejor a peor manera. El mío también ha cambiado, y supongo que ahora hace cosas que antes no sabía o no pensaba. Y algo que me impactó leer, supongo que hay varias cosas que te impactan al leer, pero más que nada lo que más te impacta es tu vida misma. Entonces cuando ves todo lo que has vivido, te impactas a ti mismo diciendo, wow, ¿cómo vivo todo esto? Hola, padres de familia, yo soy Joaquín Troncoso. En este Profundiza hemos tratado varios temas. Primero empezamos con uno muy interesante que era la diferencia en información y el conocimiento. También vimos el lenguaje engañoso, ese que te intenta esconder información, ¿no?, que tú deberías tener en cuenta, ¿no? Y por último vimos el racismo, y de este tema hemos leído un cuento llamado Alienación. Para el que no sepa, lo escribió Julio Ramón Ribeiro, y yo voy a leer mi ensayo pues, que he hecho de este texto, y después voy a empezar a responder algunas preguntas que me ha dejado mi profesor Héctor. A ver, Alienación es una historia que relata las vivencias de un personaje sambo llamado Roberto. Él trata de parecer a una persona de Miraflores. Tanta fue su transformación que lo terminaron llamando Bob, cambiando su apariencia de pelo crespo, piel oscura, a pelo planchado, piel talqueada, e incluso transformó su acento. El cuento de Julio Ramón Ribeiro, a mi opinión, merece que se analice para saber cómo eran los prejuicios de una Lima de antaño en los barrios como San Isidro o Miraflores, y no repetir estas conductas. Por eso, en lo personal, me pareció interesante. Roberto López trata de encajar en una sociedad alta de Lima, achicando su nombre, maquillándose la piel o cambiando su personalidad y forma de hablar. Al mismo tiempo, Keka era una niña de tez capulí, con espectaculares piernas que desataban las pasiones de los chicos del barrio, que al final se termina casando con Mulligan, una persona importante que era hijo de un embajador. Que Roberto, Bobby o Bob, es un adolescente que no encaja en la clase alta, y estas ideas lo perturban, llevándolo a la alienación, que lo hizo cambiar toda su forma de ser únicamente por los miedos que le atormentaban. Por ejemplo, cuando Keka le dice Sambo. Yo creo que cualquier adolescente que se sienta excluido por cualquier razón y se sienta mal, tendría que saber que en la adultez mayoritariamente estos prejuicios desaparecen o disminuyen, y se vuelve insignificante ser el importante del barrio. El señor Caudie odiaba la alienación más que nadie. Por lo tanto, el día que notaba estas conductas en Roberto, o mejor dicho Bob, lo bota a patadas de su puesto y deja a Bob sin trabajo. A Roberto le afectó mucho cuando Keka, la chica más linda del barrio, le dijo que no se juntaba con Sambos y que él era uno de ellos. Esto dejó una huella en Roberto y fue el inicio de su alienación. Hoy en día las leyes, gracias a Dios,
no permiten estas conductas hacia las personas de otra raza o etnia. Sin embargo, se siguen viendo estas conductas en algunas personas, lamentablemente. Como por ejemplo en un ámbito no más cercano, ¿no? Se siguen usando estos, digamos, estigmas, ¿no? Por ejemplo, en una reunión familiar, a veces sigue habiendo un abuelo, ¿no? que sigue siendo racista, y la verdad es que no se puede cambiar porque ya cada uno tiene su forma de pensar y es con lo que lamentablemente ellos han crecido, que para ellos no les parecía mal en ese entonces. Pero siguiendo con alienación, yo le doy otro final. En el final verdadero, Keka termina siendo maltratada por Bulligan y abusada. Pero yo le agregaría una muerte, sí, bastante cruel, y la pobre Keka se quedaría siendo, no quedaría siendo olvidada, ¿no? Y no recordada por alguna persona, ¿no? Y la verdad es que para mí el tema de las razas debería tomarse con la mayor normalidad. Y solo si es un comentario dirigido a ofender a la otra persona se debe considerar racista, ¿no? Porque también pueden haber apodos como Cholito, ¿no? Que no tienen nada de malo, ¿no? Y voy a responder a las preguntas que me dejó mi profesor Héctor. El infierno es una actitud mental. Yo, en lo personal, soy religioso, entonces yo pienso que el infierno básicamente es un lugar terrenal, ¿no? Donde las almas que han hecho cosas malas en la vida, ¿no? Sufren, ¿no? Pero si hablamos ya con un significado más mental, más psicológico, yo creería, ¿no? Que el infierno, si tu vida ya es completamente mala, ¿no? Tú puedes estar viviendo en un infierno y tú ni te das cuenta. Para mí lo importante, ¿no? es estar en paz y ser agradecido con lo que tienes, porque esa es la única forma de que no la pases tan mal, ¿no? ¿De qué depende que vivas en el infierno o en el cielo? Lo mismo. Yo soy religioso, entonces en algo más literal, yo creo que si vives en el cielo es porque has recibido a Cristo en tu corazón, y si no, vives en el infierno. Pero también para las personas que no son religiosas, Cristo vendría a ser igual para mí a paz, a tranquilidad, a una aceptación que tú te tienes a ti mismo. Entonces, si tú te amas, ¿no? Y estás agradecido con lo que tienes, puedes vivir en el cielo. De lo contrario, vives en el infierno. ¿El racismo es un infierno del que el Perú puede librarse? Yo creo que sí. Solo depende de que no le demos importancia a nuestra raza y deje de ser un tabú tan grande entre las personas de este país, ¿no? ¿Y en qué te inspiraste? A lo largo del taller, en alguna ocasión me habré inspirado en algún politólogo o economista para ideas puntuales, ¿no? Y algunos digamos, algunas frases o refranes que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo evolucionaron tus ideas? Mis ideas no han cambiado a lo largo del curso, ¿no? Solo he adquirido nuevas ideas y reforzado algunas, y ver de distintas perspectivas a unas versiones de la historia, ¿no? Que yo no veía, ¿no? Que solo veía mi perspectiva de cómo era la vida, pero no estaba viendo la perspectiva de las otras personas. No he aprendido a ver. ¿Qué leíste que te estimuló? Los textos de mi profesor Héctor Ponce, ¿no? Él nos mostró algunos textos relacionados con el lenguaje confuso que a mí me gustaron y me estimularon. Creo que a mitad de año también hicimos una presentación donde se mostró una de las frases célebres de este profundiza que yo había creado, ¿no? Que era relacionado al helado y de cómo podías maquillar esto para que sonara mejor, ¿no? Y qué problemas encontraste en el camino. Este taller me ha gustado mucho, pero uno de los problemas que tiene es que algunos temas que me tocaron no me gustaban, y como tenía opiniones tan diversas a la de las otras personas, pues quedaba un poco desplazado, ¿no? Pero me gustó la profundización.
Y acá termino y gracias por escuchar mi exposición. Adiós. ¿Qué significa alienación? Troncoso del Profundiza. No te pases, pues no te pases.